Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a nuestra clase número 13 de libro por libro. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Esta clase se titula Abraham busca esposa para Isaac. Y tenemos nuestro contexto de la palabra de Dios en Génesis 23:1 y aproximadamente hasta el 25:18. Nuestro versículo clave es Génesis 24:7, que dice de la siguiente manera: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Este es el contexto que vamos a utilizar y nuestro versículo clave. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, porque nos permites tener este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra. Rogamos tu bendición para los hermanos que están escuchando tras líneas, Señor. Pero también rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, a mí exponiendo el día de hoy y a mis hermanos que están recibiendo tu palabra, Señor. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues tenemos un tema que es muy importante. La verdad central nos marca la manera como Abraham busca esposa para su hijo. Esto es la importancia de cada padre de buscar la dirección de Dios en unas decisiones tan importantes como lo es el tener matrimonios cristianos. Bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar. Aquí nuestro libro nos va indicando, en primer lugar, que nuestra lección inicia en la introducción con el fallecimiento de Sara, esposa de Abraham. Esto lo podemos ver a partir del capítulo 23, del 1 al 20. Aquí nos dice que Sara fallece en Hebrón. Después del duelo, Abraham hace los preparativos para la sepultura. Los hititas, hijos de Ed, habitaban el lugar y eran propietarios de la tierra. Este pueblo era originario de Asia Menor, actual Turquía, y se expandió a Palestina. Después de mucho diálogo con los heteos, Abraham finalmente adquiere la cueva de Macpela por 4.4 kilogramos de plata y sepultó allí a Sara. La importancia pues de este detalle es que esta tierra, esta cueva, vendría a ser la única propiedad de Abraham que compró. Y obviamente la importancia que tiene esta propiedad es que precisamente en este lugar pues descansan los restos de Sara, después Abraham, después su hijo Isaac, posteriormente después Jacob, Rebeca y Lea. Bien, pues es importante porque después de este acontecimiento, pues Abraham empieza a pensar en qué de su hijo, qué va a ser de su hijo. Ya no tiene la compañía de su mamá y ahora él busca pues realmente tener pues esa responsabilidad de buscarle un hijo, una esposa a su hijo. Porque al igual era la costumbre en esa época, los padres tenían esa costumbre de buscar la compañera o compañero de sus hijos para que siguiera los matrimonios
conforme a las costumbres que ellos tenían. Y pues es importante porque esto también, amados hermanos, a hoy, en este tiempo, debería también de ser una responsabilidad de los padres, del padre o madre, el ir buscando, el ir orando por el compañero o la compañera de nuestros hijos. Y vamos a ver qué tan importante es, porque hay unos detalles bien interesantes que nos van a ayudar para entender este tema. Y entrando pues un poquito más al tema, vemos que Abraham elige a Eliezer, que él era su siervo, que tenía pues de mucha confianza, pues él estaba al frente de sus ganados, de la dirección de los demás, de las demás personas que trabajaban con Abraham. Esto lo podemos ver a partir del capítulo 24, del 1 al 27. Entonces, aquí podemos ver que Abraham envía a su siervo de más confianza a Siria, Mesopotamia, para buscar esposa a Isaac. ¿Y por qué Abraham hace esta situación, este deseo de que la esposa de su hijo sea de aquellas tierras? Pues bien, vamos a recordar que Abraham, precisamente, él provenía de Ur de los Caldeos. Y después un tiempo estuvo residiendo en Harán. Y precisamente en ese lugar, Harán, ahí queda parte de su familia. Su hermano, él quedó viviendo en ese lugar, y Abraham siguió el llamado de Dios. Entonces Abraham hace jurar a Eliezer que la esposa no será cananea. ¿Por qué? Porque era una voluntad que Abraham entendió con el tiempo, porque Dios lo había enviado a ese lugar. Pero obviamente las personas que vivían en esos lugares pues no formaban parte del plan de Dios. Y con el tiempo pues Abraham entendió estas cosas. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios, pues él tenía 75 años. Y estamos viendo que en este tiempo que él manda a buscar esposa para su hijo, Abraham tendría más o menos un promedio de entre 138 años, 139 años aproximadamente. Estamos hablando que pues había pasado bastante tiempo, un promedio de 60 años, 60 y algo de años, desde que recibió el llamado. Y todo ese tiempo hubo un crecimiento en Abraham. Cuando Abraham recibe el llamado, pues tuvo que pasar un buen tiempo para que Abraham fuera entendiendo a Dios, fuera conociendo cómo es esa relación con Dios. Y aquí surge una pregunta para nosotros en esta tarde. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos en esta relación con nuestro Dios? Y segundo, ¿qué tanto hemos entendido a Dios? Porque aquí estamos viendo que Abraham, después de ese tiempo, por fin había logrado entender cuál era la voluntad de Dios. Y podemos nosotros entender que nuestro Dios nos ha sacado de Canaán, de Egipto, donde usted quiera, para atraernos a vivir en una relación íntima con nuestro Dios. Pero nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos también a guiar a nuestros hijos a que ellos también puedan tener una relación íntima con nuestro Dios. Y obviamente que sigamos fomentando que nuestros hijos realmente tengan un matrimonio cristiano. Un hijo con una hija de Dios, o una hija de Dios con un hijo de Dios. Eso es la voluntad de Dios.
Y aquí estamos viendo pues que Abraham le dice a su siervo, lo hace jurar por Dios, que realmente su hijo no tiene que salir de este lugar. ¿Por qué Abraham no querría pues que su hijo salga de Canaán? Y es una historia interesante, amados hermanos, porque miren, en primer lugar, en Génesis 11:31, los voy a invitar a que vayamos a Génesis 11:31, que nos dice este pasaje. Dice, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Fíjense bien. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, que dice que Taré tomó a Abraham, a su nuera, y a Lot, hijo de Harán, porque Harán ya había muerto, y Lot había quedado al cuidado de Taré. Entonces salió de Ur de los Caldeos. No nos dice por qué salió, pero sí nos dice que para ir a la tierra de Canaán. Pero no llegó a la tierra de Canaán, se quedó en Harán. ¿Y dónde es Harán, hermanos? Pues bueno, Harán tiene una historia interesante, porque este lugar, por alguna razón, se nombra muchas veces en la Biblia. Porque este lugar, en ese tiempo, era la capital precisamente de Asiria, allá en Mesopotamia. Actualmente sería Turquía, y Harán sería Estambul, capital de Turquía. Y se dice pues que este era un lugar próspero donde había mucho comercio de ganado, y esta familia era una familia ganadera, una familia que se dedicaba a la cría de ganado, compra y venta de ganado. Entonces al llegar a ese lugar pues quizás vieron que había prosperidad, y se quedaron allí. Y el verso 32 ahí dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y el nombre de Taré tiene un significado interesante. En español significa tardanza. Taré es tardanza. Y pasamos precisamente al llamamiento de Abraham en el capítulo 12:1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese muy bien lo que dice este versículo, pero Jehová había dicho. O sea que no era la primera vez que Dios le decía de alguna manera a Abraham que se fuera de su tierra. Y ahora le estaba diciendo también de su parentela a una tierra que le iba a mostrar. Pero vivimos en el versículo 11 que su padre decidió ir a Canaán. Entonces ahí nos está mostrando cómo Dios ya estaba incidiendo en que Abraham tenía que ir a Canaán. Pero aquí hay algo interesante. A partir de ese momento, Abraham empieza a tener una serie de contratiempos, una serie de cosas que tiene que aprender. En primer lugar, si obedece, se va de ese lugar a donde Dios lo iba a guiar. Pero mire, en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. O sea, que no dejó del todo su parentela. Se fue su sobrino con él. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto tiene que ver con que eso va retrasando el cumplimiento de las promesas
que Dios tenía para Abraham. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, es importante poner atención y hacer las cosas como Dios lo dice, hermanos. Es importantísimo seguir todas las instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos así, entonces estamos retardando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros tengamos atención a lo que Dios dice, pero más en hacer las cosas como Dios lo dice. Abraham tardó casi 60 años para entenderlo y ahora estaba buscando hacer las cosas como Dios le mostró. Por eso está enviando a Eliezer, su criado, ¿a dónde? A Harán. Porque sabía que allí había parte de su parentela. Había quedado la familia de su hermano, Nacor. Entonces, es importante, una vez entendiendo estas cosas, que entonces Eliezer tiene que ir a este lugar, ¿sí? Vamos a ver, aquí en el capítulo 24, dice que Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo es su condición, hermanos? Dios le ha bendecido en todo. Quizás usted sea joven, quizás usted sea ya anciano como Abraham o menos, pero ¿cómo ha sido su vida bendecida como Abraham? Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de Cananea, entre los cuales yo habito. Y pueden ver que nosotros habitamos entre muchos cananeos, asirios, egipcios, hititas, jebuseos, gentes de muchas razas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que los que están solteros no tomen mujeres de los pueblos, o sea, mujeres que no pertenecen al pueblo de Dios, y que las mujeres tampoco tomen compañero o esposo de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Abraham lo había entendido perfectamente bien y ahora buscaba que se cumpliera la voluntad de Dios en su hijo Isaac. Por eso está juramentando a su siervo Eliezer y lo manda una distancia pues bastante grande, no sé si algunos 700 u 800 kilómetros. Obviamente pues van en camellitos, en caballitos, pero pues obviamente tiene que ir acompañado, lleva muchas cositas, ofrendas que tiene que hacer por allá, y entonces es un viaje difícil, largo, no es como en nuestros tiempos. ¿Y qué pasa cuando llega al lugar? Vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 24, dice, y dijo Eliezer: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjese qué importante oración tiene este siervo, hermanos. Y quizás nosotros deberíamos de estar orando todos los días, hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que nuestro Dios vaya preparando ese encuentro importante, interesante,
que puede ser la diferencia para nuestros hijos, en que tengan un buen matrimonio, en que tengan una familia cristiana, en que siga dándose esa genealogía de hijos de Dios, de hijos que buscan obedecer a Dios. ¿Y cuál es la respuesta, mis amados hermanos? Pues bien, miren, dice en el verso 15, y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella, que era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando nosotros hacemos las cosas tal cual Dios busca que las hagamos. Pues la respuesta es inmediata. Dice aquí que ni siquiera había terminado de hacer su oración este varón Eliezer, cuando ya estaba viendo la respuesta, hermanos. Y a veces nosotros, pues, pedimos y no recibimos, y estamos a veces en una circunstancia, a veces de desilusión, porque no recibimos lo que nosotros esperamos. Pero ¿cuál es realmente la solución? Bueno, en primer lugar, en esta historia tenemos un porqué. El porqué es que la voluntad de Dios era que se iniciase o que se siguiera la simiente de Abraham. Ese era el porqué de todo esto. ¿Y el para qué? Pues para que las llamadas familias que iban a hacer la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, tenían que ser cuidadas de esta manera, amados hermanos. Y aquí estamos viendo que cuando las cosas van yendo como Dios lo tiene planeado, pues sucede diferente a como pasó con Abraham. Abraham tuvo que esperar 25 años. 25 años para recibir la respuesta. Y yo le pregunto el día de hoy a usted, ¿cuánto tiempo usted quiere esperar para ver las respuestas de Dios en su vida? Las respuestas que Dios tiene para usted, para sus hijos, para sus hijas. Que Dios tiene para su iglesia, hermanos. Nosotros hemos sido llevados a una iglesia para formar parte de una comunidad de hijos de Dios, entre los cuales deben de seguir creciendo las familias. Y que haya hogares cristianos obedientes a la voluntad de Dios para que entonces veamos las respuestas. Como en este momento estamos viendo la respuesta en este varón. Entonces, pues las cosas suceden, mis amados hermanos, y fíjese lo que dice aquí enseguida. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Qué hermosa respuesta, hermanos. Lo que pidió Eliezer al pie de la letra se estaba cumpliendo. ¿Y cuál fue la respuesta de este siervo, hermanos? Dice el verso 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿qué hay en casa de tu padre, lugar para que posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio
a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros aprendamos a adorar a Dios. Qué importante es que nosotros tengamos esa responsabilidad de hacer las cosas tal cual nos son encomendadas. Este siervo es obvio que había aprendido de Abraham e hizo las cosas como se lo pidió y lo hizo jurar a Abraham. Y estaban dándose las respuestas y podemos ver cómo es el trabajo de Dios en esta historia. Yo le pregunto, ¿cómo es el trabajo de Dios en su historia, hermano? Espero que sea igual o mejor, hermanos. Y si no, pues aquí estamos viendo la forma de hacer las cosas. Fueron a su casa de esta mujer. Inmediatamente dijo realmente a lo que iba. No perdió tiempo y hubo respuesta. Los padres dijeron, pues bueno, nosotros no tenemos nada que decir. Si es la mano de Dios, que sea ella quien diga. Y ella toma la decisión de ir. Absolutamente todo conforme a como tenía que ser. Y este hombre estaba maravillado de hacer. Y bueno, pues entonces la familia se concreta a dejarla ir, ¿sí? Porque reconoce la mano de Dios. Y el matrimonio entre Isaac y Rebeca entonces se concreta. ¿Qué podemos nosotros ir aprendiendo, hermanos, de esto? Pues que esta historia definitivamente es una historia hermosa, una historia que debería de repetirse en cada familia. El buscar la voluntad de Dios, el buscar hacer las cosas tal cual Dios nos lo dice a través de su palabra. Y podemos ver entonces, hermanos, que aquí se da el matrimonio entre Rebeca e Isaac. Entonces, obviamente esto le da paz a Abraham y puede morir en paz, porque hizo lo que tenía que hacer. Y obviamente fue sepultado también allá en la cueva de Macpela. Entonces, nosotros ya no vivimos ciertamente en esa época, hermanos. Vivimos en una época diferente. Quizás ahora ya la cultura de arreglar los matrimonios pues ya no funciona igual de la misma manera. Pero lo que sí es una realidad, que en primer lugar nosotros debemos de proveer un modelo de testimonio correcto para nuestros hijos. Nosotros debemos ser realmente una aspiración para que nuestros hijos sigan el ejemplo que nosotros estamos dando como un matrimonio cristiano. Orar por el cónyuge de nuestros hijos. Eso no ha pasado de moda ni pasará jamás. La calidad de nuestra relación con Dios es importantísima. ¿Cómo es la relación que usted tiene con nuestro Dios, hermanos? Pues obviamente tendría que ser algo muy fuerte y muy bueno y agradable para Dios. Tendríamos que ver qué valores le estamos dejando a nuestros hijos para que ellos puedan adoptarlos, hermanos. Para que ellos realmente busquen seguir con esos modelos, hermanos. Lo otro, la elección del cónyuge.
Pues muchas de las veces, algunos padres cristianos, pues no les queda otra razón más que acceder, porque los hijos ya escogieron y quizás ya tienen una relación más allá de lo que nosotros esperábamos. Y a veces es inevitable esa relación. El matrimonio enfrenta muchos problemas hoy día. Y podemos ver, en primer lugar, hermanos, que dentro de la sociedad, los matrimonios relativamente duran poco tiempo. Algunos duran un tiempo más allá, pero con muchos problemas. Quizás por intereses materiales, o quizás por el qué dirán, o quizás porque alguno de los dos aguanta más allá. Pero Dios no le gusta este modelo, hermanos. Por eso, el problema ahora es que el divorcio es una realidad en aumento incalculable. Cuán importante es entonces que nosotros enseñemos a nuestros hijos a elegir su pareja, hermanos. Este ejemplo de Abraham nos provee ciertos ingredientes importantes, como determinar condiciones apropiadas que sirvan como criterio de elección. ¿Cuál podría ser? Pues bueno, decirles a nuestros hijos que lo primero que deben ver en su pareja es que aquella pareja que les agrada, ver qué relación tienen con nuestro Dios, si son creyentes o no, y qué relación tienen. Si aman a Dios lo suficientemente, quizás puede ser una buena señal. Segundo, establecer metas que se quieran lograr en la vida como persona, como familia, como creyentes. O sea, ser una persona correcta en lo que se dedique. Eso es otra muy buena señal, hermanos. Y otra sería, y muy importante, pues que las personas, realmente nuestros hijos, estén buscando la dirección de Dios y por consiguiente la pareja también lo haga. Porque entonces vamos a ver que nuestro Dios no se equivoca, como en este caso. Dios tenía preparado el caminar de Eliezer. Dios tenía preparado el tiempo para que Abraham buscara la pareja de su hijo. ¿Cómo puede usted saber, hermano, cuándo, cómo y dónde? Pues bueno, aquí es muy importante fomentar la relación entre los jóvenes cristianos de nuestra iglesia y aún de otras iglesias cristianas. Es muy importante porque de ahí es donde pueden conocerse y surgir nuevos matrimonios cristianos. Porque ahí podemos ver jóvenes que desde jóvenes realmente están ya integrados en la obra de Dios. Entonces ahí hay material importante para una buena pareja, para nuestros hijos. ¿Cuál es la dirección circunstancial de nuestro Dios? Dios ciertamente guió a Eliezer en todo, pero fue una dirección que obraba en las circunstancias presentadas, en las coincidencias ocurridas en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay la disposición y hay una buena relación, entonces Dios inclusive pone las palabras en nuestro corazón y en nuestra mente. Las palabras que nosotros hemos de decir como Eleazar. Y también los tiempos para que Dios prepare ese encuentro. ¿Sí? Esto nos demuestra que cuando nosotros encontramos la dirección de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas, pues hay cosas maravillosas que suceden en ella. Y hay cosas que son muy necesarias para que todo esto se logre, hermanos. Primero, la oración de dependencia. O sea, que yo le pido a Dios, pero dependo de su voluntad. No de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. ¿Sí?
Segundo, la obediencia. Eliezer obedeció a su amo, aunque quizás al principio puede ser que no le haya parecido muy agradable la tarea, pero al final de cuentas obedeció. Obedeció y se comprometió e hizo todo lo que en él estaba para cumplir con la encomienda que le hizo su amo Abraham. ¿Sí? Entonces, la tercera es una actitud de gratitud y alabanza a Dios. Que realmente este siervo Eleazar, cuando se dio cuenta que las cosas estaban sucediendo conforme a su oración y que estaba viendo la respuesta, no le quedó otra más que sentir en su corazón ese deseo de agradecer a Dios, de adorar a Dios y amar aún más a Dios. Entonces, hermanos, pues esta clase nos invita para que nosotros encontremos ese modelo. Quizás usted le gusta otro modelo diferente a pues ore, hable con nuestro Dios. Que sea nuestro Dios quien le indique, amado hermano, realmente cuál es su voluntad. Que Dios le indique cuál es el tiempo. Y sobre todo, estar siempre atentos con las amistades de nuestros hijos, con las costumbres de nuestros hijos. Y sobre todo, ir cultivando realmente algunas tareas que podamos hacer como familia, en las cuales podemos integrar a nuestros hijos, como es la oración en familia, como es el tener devocionales como familia, dándoles la palabra a los hijos para que expongan, para que oren, para que tomen parte activa de todos esos trabajos que como familia nos harán crecer en una agradable y bendecida relación con nuestro Dios. Amados hermanos, pues este es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta clase y que sea de bendición para todos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo para ver tus maravillas que haces entre tu pueblo, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos allá, tras líneas, Señor. Bendice sus familias, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice las relaciones que hay entre ellos y con sus próximas parejas, esposo o esposa, Señor. Bendice a tu juventud, Señor, y provee de familias, de matrimonios cristianos, para que tu obra crezca, Señor, para que tu familia en Cristo Jesús sea cada vez mejor, Señor. Gracias te damos por tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.